Bueno, pues lo primero es el título de la Orden 7 de 2019, de convocatoria de oposiciones, y bueno, pues con toda esta parrafada hay que seleccionar bien los términos que vamos a emplear, porque esto hay que referenciarlo en la legislación de nuestra programación didáctica. Entonces, bueno, pues yo creo que poniendo Orden 7 de 2019, de convocatoria de oposiciones, por la que se convoca procedimiento selectivo, con eso sería suficiente. Seleccionar bien las palabras, porque como vamos tan justos de espacio, pues a la hora de poner la legislación, hasta eso lo vamos a tener en cuenta. Lo primero que llama mucho la atención, ahora poner una más ajustada con los 9 primeros apartados, os ha llamado muchísimo la atención, es el cambio de los apartados, pero hay alguna cosilla más después que hay que entrever, aparte de los propios apartados. Bien, voy a separarlo, digamos, en dos partes, digamos, la primera parte que sería antes de las unidades didácticas y luego el final de la defensa de la programación, y ver cómo ajustamos las unidades didácticas, que a la vez deben estar en la programación escrita, deben ser parte de la defensa de la programación, y por otro lado también deben, o sea, lo que viene en la convocatoria es una estructura de cómo defendemos la unidad didáctica. Entonces, bueno, lo primero hay que leer entre líneas hasta el último detalle. Dice por lo menos los apartados siguientes. Eso quiere decir que podemos añadir apartados. La pregunta que me hacían el primer día, al día siguiente de salir la convocatoria, era, bueno, entonces, ¿puedo añadir bibliografía y conclusiones? Claro que sí. Y cualquier apartado que no pudiera estar incluido entre los que propone la convocatoria. De todas formas, considero que sería bastante incorrecto alguno de los apartados de la convocatoria separarlo en dos, porque eso ya no es lo que el espíritu, ¿no?, digamos, de la convocatoria, que dice por lo menos estos apartados, pues tratamos estos apartados y si quieres añades algo más, pero no crees un apartado, por ejemplo, de legislación, cuando la legislación debe ir en el apartado 1. Incluso yo creo que no haría falta ni hacer un subapartado, porque la justificación de la programación podría llevar incluida la legislación, o la contextualización, si lo que entendemos es que hay una contextualización desde lo más general, que es la legislación estatal, hasta lo más concreto, que sería la legislación autonómica, pasando por el proyecto educativo de centro, programación general anual, y bueno, ir incorporando documentos nuevos como por ejemplo el programa de atención a la diversidad, y ahora se llama también de inclusión y no sé qué más es el PADIE o algo así que se llama ahora. Eso tengo que enviároslo. Dicho esto, los siguientes apartados, bueno, pues no hay grandes cambios, tenemos los objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito, no cambia nada, es exactamente igual, o sea que no debemos preocuparnos nada. Lo único que cuando definimos los objetivos de aprendizaje, pues hay que llamarlos objetivos de la unidad, porque así es como lo nombra en la convocatoria. Entonces, bueno, a mí no me termina de convencer esto, porque hay un Real Decreto que los denomina objetivos de aprendizaje, y que ahora hay una convocatoria que entre en contradicción. Pues bueno, ya veremos si esto tiene algún tipo de consecuencias, y esperemos que no, pero yo desde luego, si hubiera tenido que hacer una convocatoria, no hubiera cambiado un nombre así por las buenas, y hay alguna cosa más que bueno, podría generar algún problema. Lo de cambiar el orden, bueno, pues como dicen al menos, pero no dice por este orden, pues se entiende que se pueden cambiar el orden de los apartados a nuestra conveniencia. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista ya sabéis lo de siempre, que competencias y objetivos podrían ir cambiados de orden si yo justifico, o cuando me preguntan lo justifico, que las competencias son los aprendizajes que se van a mantener a lo largo de la vida, y las capacidades que se van a mantener a lo largo de la vida, mientras que los objetivos se logran en una etapa. Por lo tanto, podría justificarse que las competencias fueran antes. Y también a la hora de relacionar, pues a mí se me hace más sencillo relacionar primero, o sea, hablar primero de las competencias y luego relacionarlo con objetivos. Pero esto es una cuestión personal, también hay gente que se agobia muchísimo cambiando el orden de los apartados, dice a ver si me van a penalizar y tal, entonces mantienen el orden. Competencias, no pongáis competencias clave. Yo creo que lo más adecuado es poner los títulos tal cual vienen en la convocatoria, tanto en la defensa oral como en el documento
documento escrito. Para los dos casos la decisión es la misma. En la medida de lo posible, porque luego vendrá el apartado 9 y diré que no, hay que escribir los apartados tal cual los dice la convocatoria, tanto en la parte escrita como en la parte oral. Y bueno, después vienen los contenidos que queda un poco extraño a la hora de defender, porque que los contenidos estén situados ahí y luego haya que hablar de las unidades, si nadie decide cambiar el orden, porque sí que he visto que hay algunas personas que al defender pues siguen poniendo las unidades didácticas después de los contenidos, pero vamos a plantearnos por qué en la convocatoria viene así y pensar un poquito cómo venían en distintos borradores y qué espíritu puede haber detrás de esto. Entonces la idea es definir todos los elementos curriculares y luego ya poder hablar de ellos en las unidades didácticas. Desde ese punto de vista, los contenidos tendríamos que hablar de ellos, es decir, qué bloques de contenidos tenemos y qué orden vamos a seguir en el presente curso de esos bloques, atendiendo unos criterios que son, por un lado, matemáticos, pero por otro lado, metodológicos. Y esa metodología debe ser muy general, no hay que entrar en detalles. O sea, yo si fundamentalmente me estoy basando en un aprendizaje significativo y un constructivismo para ordenar de esa manera los contenidos, digo eso, pero no entro en detalles de una metodología concreta que voy a utilizar en tal unidad o tal otra. Si voy a referenciar, por ejemplo, a Piaget o a Lippmann para justificar que un bloque de contenidos por su complejidad pues lo pongo al final, pues mencionaré a Piaget, pero nada más, o sea, no entro en detalles porque no es el momento de hablar de eso. Pero sí que es un buen momento de justificar por qué ese orden. Y ahora viene lo que antes era evaluación del alumnado, que son los apartados 5, 6 y 7. Entonces, bueno, pues aquí, si recordáis, cuando ha habido defensas, pues lo que siempre os decía era poner el criterio de evaluación en el lado izquierdo para que se vea claramente que es una evaluación en la que el referente de evaluación es el criterio de evaluación y no sea una evaluación demasiado loe. Bien, nosotros cuando escribamos, cuando tengamos la programación escrita, vamos a hacer los 3 apartados normalmente, pero al final podemos hacer una tabla para aclarar todas las ideas. Una gran tabla. Lo que pasa es que luego en la defensa de la programación didáctica, esa gran tabla pues será un esquemita que podamos hacer en la pizarra. Y a mí se me ocurre lo siguiente. Tenemos primero que hablar de los criterios de evaluación, que es el apartado 5. Se pueden poner los apartados y luego hacer la tabla, o incluso los apartados que formen parte de la propia tabla. Y entonces aquí, bueno, pues tendríamos que justificar que los criterios de evaluación son el referente de evaluación más importante en la Comunidad Valenciana. De hecho, si os fijáis, en toda la convocatoria se habla en ningún momento de los estándares de aprendizaje evaluable. Es curioso, si estuviéramos en Murcia, en Castilla-La Mancha, sería al revés, pero de la legislación se entrevé eso porque ha habido unos criterios de evaluación que han sido contextualizados y ampliados respecto a los de la legislación estatal y sin embargo los estándares pues bueno, se pueden localizar en el Real Decreto, los menciona la legislación autonómica, pero en la convocatoria no aparecen. Por lo tanto, sí que habrá que hablar de que los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares son el referente de evaluación, pero rápidamente vamos a los criterios. Y una de las maneras de hacerlo, que no tiene por qué ser la única, pero hay una forma que es el bloque 1 por un lado y el bloque 2 a 5 por otro. Evaluar de forma diferente, por sus características diferentes, el bloque 1 del bloque 2 y 5. Entonces los criterios de evaluación del bloque 1, si queréis podéis poner también BL para recalcar que son criterios de evaluación, también podría ser una manera de ponerlo, BL2 hasta el BL5, ¿no? Todos estos son pequeños truquitos para que quede claro que estamos hablando de unos criterios de evaluación. Aquí debería decir cómo voy a evaluar el bloque 1, cómo voy a evaluar del bloque 2 en adelante. Y entonces, para decir ese cómo voy a evaluarlos, tengo que hablar del apartado 6, que son los instrumentos de evaluación. Y aquí claramente debo hablar, en la mayoría de los casos, por lo que vosotros estáis haciendo, de los exámenes,
pero no solo deberían estar los exámenes. Algunos hacen proyectos que tienen una evaluación de ese proyecto, o hacen TICs y tienen una especie de examen pero que tiene unas características diferentes por ser TICs. Incluso estaría bien que esta tabla no hiciera todo el mundo lo mismo, que tuvierais a lo mejor alguna parte de intersección que podrían ser las TIC y los proyectos, donde de alguna manera estuvierais evaluando conjuntamente todos, algo más integrado en determinadas unidades didácticas que por sus características pues podría ir todo junto, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea, luego ya vosotros le dais forma, también lo podéis poner en vertical, ¿eh? Y luego pues aquí habría que hablar de la pizarra, habría que hablar, por ejemplo, del portfolio, etcétera, todos los criterios. Ya os digo que en este momento podría ser interesante al finalizar el apartado 7 entregar la tabla completa al tribunal. Aquí estamos explicando a través de un esquema. Y hay que hablar de rúbricas, porque nos están diciendo cómo relacionamos los instrumentos de evaluación con los criterios de evaluación. Bueno, pues hay que decir que a través de la rúbrica vamos a poderlos evaluar y que la rúbrica lo que nos va a permitir es esa salida a la pizarra a través de un criterio de evaluación del bloque 1, poder evaluarla. Y eso se hace se relaciona a través de una rúbrica. Aquí habría que hablar de muchas más cosas, porque hay que hablar de los indicadores de logro, porque los indicadores de logro son los que nos permiten realizar las rúbricas, ya que de un criterio de evaluación hay 1, 2, 3 o incluso en algún caso 4 indicadores de logro, y esos indicadores de logro están redactados de manera que se pueda evaluar en un grado de logro esos criterios de evaluación, es decir, pues se ha conseguido completamente, en parte, se hace a veces, se hace siempre, no se hace nunca, entonces eso sería importante. Los exámenes con rúbrica. Bueno, es un poquito la idea y la estructura. Aquí a lo mejor, si estamos hablando de las rúbricas, sería el momento de entregar una rúbrica de ejemplo. ¿Qué rúbrica? Pues depende de cada uno. Si alguien está fundamentalmente hablando de un aprendizaje por proyectos, pues sería la de proyectos. Y sería el momento de decir que tu programación didáctica va muy orientada a los proyectos, tal. Si alguien está haciendo muchísimas nuevas tecnologías, competencia digital, TICs, pues a lo mejor sería la rúbrica de las TIC, ¿no? Entonces ahí es donde ya es un buen momento para empezar a vender, digamos, nuestra propuesta didáctica por donde puede ir encaminada, ¿no? Entonces si voy a trabajar muchos proyectos, rúbrica de proyectos, por ejemplo. Y luego el siguiente serían los criterios de calificación. Y aquí es donde tenemos que recalcar, a pesar de que la tabla ya, de la forma que lo estoy haciendo, la manera de relacionarlo, también lo podéis hacer por mapas conceptuales, no sé, hay muchas formas de hacerlo, no os centréis en mi manera de verlo, sino que es una idea, pero vosotros como creáis conveniente, ¿no? Aquí no valdría decir un 30%, no. Hay que recalcar una vez más que el peso en porcentaje de los criterios de evaluación del bloque 1, por ejemplo, a lo mejor no habría que hacerlo porque está relacionado, es del 30%. Y ahora a lo mejor cuando termine y diga que el peso en porcentaje de los criterios de evaluación será un 70%. Y a lo mejor ahora sería el momento de entregar la tabla completa, tabla resumen, de cómo voy a evaluar de diferentes maneras los criterios de evaluación del bloque 1 a través de unos instrumentos de evaluación y sus correspondientes criterios de evaluación. Es la idea, pero hay muchas maneras de hacer esto y bueno, pues cada uno que le dé el enfoque que crea conveniente, no me hagáis todo en la misma tabla, ¿eh? Se puede hacer también en vertical y a lo mejor seguiría un orden más lógico a la hora de defender, que solemos ir siempre de arriba abajo. Me estáis preguntando muchos, ya, pero es que hay cosas que tenía antes en la evaluación del alumnado que ahora no sé dónde meterlas. Por ejemplo,
recuperación a lo largo del curso, recuperación de la materia pendiente o autoevaluación del alumnado. Bueno, hay muchos momentos de ponerlo, pero yo entiendo que si nosotros aquí lo mezclamos con hablar de recuperación de la materia pendiente, es un poco de lío. O sea, yo creo que lo mejor es, una vez que hemos finalizado la explicación de toda la evaluación, algo que no es obligatorio, que es la recuperación de la materia pendiente, pues justificamos que por decisión del departamento me corresponde a mí, como profesor de la materia actual, recuperarla del año anterior. Y entonces es el momento de decir que se van a mantener los mismos porcentajes en peso del criterio de evaluación que había en el curso anterior, que eran tanto, según decisión del departamento, pues a lo mejor si en este curso es un 70-30, pues igual en el curso anterior pues era un 65-35, no lo sé, un 60-40, no lo sé, pero planteáis la situación. Si estáis contextualizando un centro concreto, pues obviamente, por lo que pone la convocatoria, os aconsejaría y mucho poner un centro concreto, Entonces, bueno, pues si estoy diciendo un centro concreto, pregunto, investigo a ver qué porcentajes hay en el curso anterior. Y en esa recuperación de la materia pendiente debo indicar que, a pesar de que hay unos instrumentos de evaluación que tal vez no pueda evaluar de manera puntual, ya que es una evaluación extraordinaria, que aunque hay algunos aspectos que se pueden evaluar de manera continua, como por ejemplo el programa individualizado de recuperación de la materia pendiente, o el hecho de entregar las actividades que hay en ese programa significan unas aptitudes. Sin embargo, en unas pruebas parciales que a lo mejor ha planteado el departamento no se pueden evaluar de la misma manera estos instrumentos, pero que la idea es, en la medida de lo posible, mantener estos instrumentos de evaluación para que la evaluación continúe siendo variada y continua en la evaluación de la materia pendiente, y que estos criterios de evaluación serán evaluados todos los del curso anterior. Y lo mismo con la recuperación del curso actual. ¿Y cómo haríamos la autoevaluación del alumnado? Pues aquí al final sería un buen momento para decir que todo esto permite evaluar al alumnado, pero que también es muy interesante que ellos sean conscientes de sus propios aprendizajes y hagan una autoevaluación, y sería el momento de entregar un cuestionario. Pero dado que tampoco aparece explícitamente, pues bueno, hay que saber diferenciar lo que es obligatorio de lo que yo hago para adornar, para mejorar la defensa. Entonces, no puedo dar demasiado tiempo a lo que no es obligatorio. Debo decirlo, pero sin pasarme. Después, metodología y orientaciones didácticas sigue igual que la convocatoria anterior, por lo tanto, seguimos igual. El consejo de siempre, poner los apartados tal cual, metodología, punto o de punto, si queréis. Y ahí no habría grandes cambios, y ahora los grandes cambios los encontramos en el apartado 9, que para empezar ya el título pues es terrible. Consejo: copiamos y pegamos el título para la programación didáctica escrita, incluidos los paréntesis, todo. Y luego a la hora de defender, pues yo os aconsejaría que recortarais, por ejemplo, apartado 9, medidas de respuesta educativa. Escribimos medidas de respuesta educativa. Y luego, a lo largo de la defensa, debemos decir alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que es más o menos los términos que se empleaban antes y que estamos acostumbrados a utilizarlo. No podemos decir todo, evidentemente. Yo siempre lo he aconsejado, pero dado este título es imposible. Y ahora vamos a las medidas del nivel 3 y del nivel 4. Hasta ahora habíamos trabajado con un par de supuestos que planteábamos para demostrar nuestra capacidad a la hora de atender al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Bueno, pues tengo que deciros que, revisando la legislación que os mandé por PDF a través del grupo de WhatsApp, solo el grupo de WhatsApp lo tenéis, entonces, revisando esa legislación, la mayoría de los casos que tenemos son del nivel 3. O de los dos, por lo menos uno podría ser del nivel 3. Surge mucho agobio porque, claro, como dice nivel 3 y nivel 4,
pues quiere decir que de alguna manera podría ocurrir que en los criterios de calificación del tribunal dijera ¿ha tratado el nivel 3? ¿Ha tratado el nivel 4? Claro, el nivel 4 es ya hacer una adaptación curricular individual y significativa, ya es más allá. Entonces yo os aconsejaría que leyerais el nivel 4, a ver qué podríais hacer dependiendo de vuestro nivel, y de la misma manera que en el nivel 3 estamos planteando un supuesto de un caso concreto que me va a permitir explicar cómo haría cualquier caso análogo, en el nivel 4 explicaría lo que habría que hacer, sin entrar tampoco en demasiados detalles y sobre todo sin utilizar recursos del centro, porque claro, si yo empiezo a hablar del departamento de orientación, de PT, de tal y de cual, pues el tribunal podría decir, y si usted no tiene esos recursos, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer? Entonces, para no meternos en líos, otra cosa es que nos pregunten. Entonces tenemos ya que soltar la batería de las respuestas posibles y decir todas las opciones hasta que nos paren. Pero el consejo del nivel 4, bueno, pues como hay que atender las necesidades tan pronto como aparecen, si tuviéramos algún caso, o si durante el curso llegara algún alumno, alguna alumna que tuviera el nivel 4, lo que habría que hacer sería esto, esto y esto, y plantear de una manera general. Recordar que antes, hace no muchos años, porque las programaciones didácticas cada vez tienen un grado de exigencia mayor, habréis ido comprobando. A mí cuando alguien me viene diciendo, bueno, yo hace 5 años saqué un 8 en la defensa, digo, madre mía, porque un 8 ahora mismo puede ser menos. O sea, cada vez están metiendo más caña en esta parte, porque la gente, como es una evaluación que al final es comparativa, la gente cada vez está trabajándoselo más. Hace no muchos años, pues todo el mundo en su programación didáctica tenía unas medidas en general que iba a tratar, una manera general de abordar las situaciones que pudieran darse. Bueno, pues esa forma general la podemos poner en nivel 4. No tenemos espacio en una programación tan limitada por 60 páginas y 15 de anexos para tratar los casos de nivel 4, pero sí que podemos explicar cómo hacerlo. También depende del nivel. A lo mejor en un primero de la ESO es más normal que pueda haber esas necesidades, y en un segundo de bachillerato de ciencias, pues obviamente es bastante extraño, pero eso no quita que podáis explicar que si ocurriera algo así, pues la forma de atenderlo sería esa. Dicho esto, pues bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que aquí es donde empieza, digamos, el lío. Porque tenemos entremezclado el apartado 10 de la programación con lo que nos exige la convocatoria que tratemos en las unidades didácticas. Y esto es un problema porque hasta ahora en distintas convocatorias, tanto de la Comunidad Valenciana como de otras comunidades, nos decían los puntos obligados a tratar en la defensa de la programación o de la unidad didáctica. Sin embargo, en esta convocatoria sorprende que no hay nada explícito de decir, bueno, vamos a ver, lo que hay que escribir es esto, pero lo que hay que defender no, es lo mismo. Entonces tenemos que buscar la manera y sobre todo no hay unos apartados concretos de las unidades didácticas. Lo primero que llama la atención, si nos centramos en la defensa de la programación didáctica, llegamos al apartado 10, unidades didácticas, y como siempre escribo las unidades de una manera que sea sencilla, que sea que no me complique la vida con demasiados aspectos a tratar. Bueno, pues escribo las 15 unidades, que ahora pueden ser de 10 a 15, o sea, ahí ya la estrategia tendréis que decidirla vosotros. Entonces, bueno, pues escribo aquí, apartado 10, las unidades didácticas, hablo de la distribución temporal, pues tantas sesiones, no hace falta que digáis las sesiones de cada unidad, sino el criterio que habéis seguido para distribuir las sesiones por unidades y decir, bueno, pues todas las sesiones van a tener, todas las unidades van a tener entre 10 y 12 sesiones. Las que más tienen, porque son unidades didácticas con contenidos nuevos, o el grado de profundidad de esos contenidos es mayor. Bueno, pues no voy a mezclarlo con la defensa de la unidad didáctica, voy a seguir y luego cuando hable de la unidad didáctica veremos algunas contradicciones. Bien, aquí pondría las 10 unidades didácticas, entraría un poquito más en detalle de por qué ese orden de las unidades a nivel general, y pondría también los bloques de contenidos que están definidos anteriormente. Y ahí ya finalizaría el apartado 10 de la defensa de la programación didáctica. No digo nada de lo escrito porque luego lo comentaré.
y pasarían los elementos transversales, exactamente iguales. Dime. Una duda. Ahora la distribución temporal de las unidades didácticas no se puede solapar también con la distribución de los contenidos. Ahora déjame acabar la programación y luego os digo la contradicción que yo veo aquí. Los elementos transversales iguales, los estructuramos en los 4 tipos, todo exactamente igual. Y las actividades complementarias antes era un subapartado, ahora es un apartado. Por lo tanto, lo que teníamos hasta ahora se queda un poco corto para ser un apartado. Tenemos planteada, casi todo el mundo tiene planteado una actividad extraescolar. Bueno, pues hay que enriquecer un poco más. Tampoco os paséis, o sea, no es cuestión de que pongáis 4 salidas extraescolares. Yo sigo apostando porque pongáis una salida extraescolar estrella, si es alguna salida extraescolar a la que hayáis asistido con el centro en el que estáis trabajando. Bueno, pues si podéis hacer fotos, ilustrar un poquito, pues mucho mejor, pero enriquecer con actividades complementarias que se podrían hacer. Pues alguien que ha ido al centro, que pudiera ir, alguna visita que se haya hecho, por ejemplo, a la universidad, pues entonces, si ahí están hablando de las diferentes titulaciones, pues bueno, nosotros podríamos haber formado parte desde nuestra materia de esa visita. O jornadas culturales, como el Departamento de Matemáticas, para ese nivel ha preparado unos talleres, unas actividades y demás. Hay que enriquecer, pero lo que tenemos ya es bastante. Lo que pasa es que al ser apartado, pues se queda. Eso no quiere decir que metamos 2 páginas, a lo mejor nos ocupa media, pero esa es la idea, ¿no? Enriquecerlo un poquito respecto a lo que ya teníamos hecho. Y ahora el apartado 13, que me estáis preguntando muchísimo por él. ¿Por qué? Porque uno mira indicadores de éxito y dice, vamos a mirar en indicadores de éxito gva.es y busca, ¿no? Y entonces te manda el documento puente. Y dices, ¡ay, qué bien! Indicadores de éxito. Picas en el documento puente y son los indicadores de logro de los alumnos. Y entonces dice, vale, pues no hay indicadores de éxito. No los hay porque los tenéis que redactar vosotros. Entonces, como ahora viene explícitamente así, porque antes era procesos de evaluación de la práctica docente, pero ahora lo dice explícitamente. Entonces, para hacer el apartado 13, consejos, desde mi punto de vista. Cogemos los objetivos y fines y seleccionamos los fines, que los fines son para nosotros como docentes. Y de la misma manera que en el documento puente tenemos unos indicadores de logro redactados que son de 1 a 4 más o menos, depende de los niveles, o sea, de un criterio de evaluación sale desde 1 hasta 4 indicadores de logro. Un criterio de 1 a 4 indicadores. Pues hacemos lo mismo con los fines. Y nos inspiramos en la manera de redactarlos que hay en el documento puente, de la misma manera que se redacta a partir de un objetivo un indicador de logro, pues a partir de un fin redactamos un indicador de éxito para evaluar la práctica docente. 1, 2, 3 o 4. Podemos incluso hacer una tabla. De este fin salen estos 2 indicadores de éxito. De este otro fin salen otros 2. O podemos decirlo y luego entregar una tabla al tribunal. ¿Qué más se puede hacer? Mirar la página de Consellería porque hay unos cuestionarios que están colgados de una página oficial donde aparece cómo se puede evaluar la práctica docente. ¿Qué más se puede hacer? Los indicadores de logro de los alumnos pueden servir para evaluar la práctica docente también, pero analizando el grupo. No me vale que este alumno o esta alumna hayan suspendido un indicador de logro, no. Lo que me vale es que la mayoría del grupo ha superado la mayoría de los criterios de evaluación o todos los criterios de evaluación, digamos en conjunto, pero aunque hay un criterio de evaluación aprobado, hay un indicador de logro que hace referencia a algo en concreto que la mayoría del grupo suspende. Bueno, pues si yo localizo un indicador de logro que la mayoría de los alumnos ha suspendido, tendré que también incorporarlo a la evaluación de la práctica docente. Porque quiere decir que eso hay que trasladarlo a la memoria del departamento y decir, oye, mira, que los alumnos no están haciendo los problemas, me los dejan en blanco. Bueno, pues eso es algo que hay que reforzar, no hacer actividades de refuerzo, sino reforzar desde la propia materia para que ese indicador de logro se supere. O no me corrigen las actividades, en la mayoría de los casos las actividades están sin corregir. Bueno, pues habrá que ver de qué forma podemos incidir, evaluar para que esto empiece a cambiar y no
no sea una dinámica que se conserve en el tiempo. La autoevaluación del alumnado la podemos utilizar también, porque en ese cuestionario que pasamos a los alumnos, cuando se va a hacer una autoevaluación del alumnado, también el alumnado debe reflexionar sobre sus propios aprendizajes. Y entonces, si hacemos algún tipo de cuestionario comparativo, pues yo qué sé, si ahora hemos hecho 12 unidades didácticas, pues nos salen 4 por evaluación, pues finalizada la primera evaluación pasamos un cuestionario en el que los alumnos y las alumnas reflexionan sobre sus propios aprendizajes, se les hace reflexionar sobre el tiempo dedicado, los resultados y el tiempo, si hay un equilibrio y tal, y es un momento en el cual se pregunta por las unidades didácticas. Y en vez de dar en todas las unidades la opción de valorar, podemos hacer alguna parte del cuestionario comparativo. ¿Cuál de las unidades didácticas te ha parecido más motivadora, te ha gustado más? Ordénalo. Pues primero la 2, luego la 3, luego la 1, tal. ¿Cuál recuerdas con más facilidad? ¿Cuál te resulta más útil para la vida cotidiana? ¿Cuál crees que tiene más aplicaciones en la vida real? Y entonces, bueno, pues lo normal es que haya una distribución de las unidades pues más o menos homogénea. Si una sale muy bien y el resto sale más o menos igual, pues tendré que analizar por qué ha gustado esa unidad didáctica tanto, me sirve para la evaluación de la práctica docente y algún aspecto metodológico de esa unidad debo incorporarlo a las otras, porque esa unidad, por lo que sea, ha gustado más. Si pasa lo contrario, que una unidad sale extremadamente mal y las otras hay una distribución más o menos homogénea, pues tengo que analizar por qué esa unidad ha salido mal. Entonces, todos esos aspectos los puedo incorporar a la evaluación de la práctica docente, pero sobre todo, lo más importante, tal y como viene redactado, nos están pidiendo que redactemos esos indicadores de éxito nosotros. Que hagamos ese esfuerzo y lo redactemos y sea algo personal, individual, como dice la convocatoria. Se me olvidaba, luego hay algunos aspectos objetivos, como por ejemplo el cumplimiento de la programación didáctica, si ha habido algún tipo de programación flexible en lo que se refiere, por ejemplo, a las sesiones. Finalizada la unidad 3, ha habido que reestructurar porque había un desfase de 2 sesiones, tal, pues eso también hay que evaluarlo. Igual que, bueno, pues algún otro aspecto como el número de suspensos que pudiera haber en el grupo y demás. ¿Vale? Todo eso, importante. Y ahora vamos al apartado 10. Claro, el apartado 10, si no entramos en detalle, pues bueno, nos dice el 10.1 cómo debemos hacer la defensa de la unidad didáctica y hay algunos aspectos que siguen siendo iguales. Pero a mí lo que me preocupa es a la hora de escribir la programación didáctica. Porque claro, la distribución temporal de las unidades didácticas o yo no lo entiendo bien o es decir las unidades didácticas cómo están ordenadas en el tiempo. Y claro, lo lógico es primero esto y luego las tablas de las unidades didácticas, entiendo yo. Al no ser que esto lo que quiera decir es dentro de la unidad didáctica cómo hago la distribución temporal, que podría ser también. Pero claro, eso ya lo voy a incorporar aquí a través de las actividades, que las voy a secuenciar de alguna manera. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, yo no sé la respuesta que daros a esto, porque hay que mojarse y hay que arriesgarse. De todas formas, como también en la propia convocatoria dice que hay que ser crítico, pues estos aspectos igual hay que mencionarlos en las conclusiones y en la opinión personal. ¿Cómo puede ser que haya un apartado 10.2 que obviamente debe ir antes que el 10.1? Y quedaría todo ajustado. Entonces, bueno, pues una posibilidad es cambiar el orden de los subapartados. Y entonces la programación escrita sería bastante más fácil. Dado que las unidades didácticas están en el apartado 10 de 13, yo creo que ya no merece la pena mandar las unidades al final. O sea, yo creo que los aspectos que vienen después no son fundamentales para definir, o no es fundamental definirlos para luego tratarlos en la unidad. Evidentemente, si en las unidades didácticas tenemos que poner algún elemento transversal, pues bueno, no pasa nada, se incluyen y luego ya se definen. Lo lógico sería definirlos y luego incluirlos, pero dado que la convocatoria lo dice así, pues lo dejamos así. Igual que las actividades complementarias, pues se podría mencionar y luego decir algo más general, ¿no? Porque a lo mejor esa actividad afecta a la unidad de una manera.
igual que la evaluación de la práctica docente, pues es algo mucho más global. Buenas. ¿No aparcabas? No, sí. Vale. Entonces esto no es necesario ponerlo en la unidad didáctica. Bien, entonces esto hay que solucionarlo de alguna manera, cada uno que lo haga a su forma, y yo creo que lo mejor es el 10-2 ponerlo delante y poner las unidades didácticas unas a continuación de otras y ya está. Y ahora entramos en la defensa de la unidad didáctica. Y claro, para defender bien la unidad didáctica tenemos que montar bien las tablas que vamos a hacer como esquema de las unidades didácticas. Bien, hasta ahora siempre habíamos dicho, bueno, vamos así, a grandes rasgos. La programación didáctica tiene 60 páginas, más 15 de anexos. Yo estoy dedicando de las 60 páginas, así un poquito a grandes rasgos, 30 para la propia programación y otras 30 para las unidades didácticas, con lo cual tengo 2 páginas para unidades didácticas. Bien, supongamos que lo conseguimos mantener, a pesar de los cambios de espacio que nos van a ocasionar las tablas, conseguimos mantener esa estructura de 30-30. Bueno, pues aquí claramente salen 2 tablas. Una tabla que es la habitual, objetivos de la unidad, contenidos, criterios de evaluación y competencias. Eso sería la tabla de la unidad didáctica que haría referencia a los elementos curriculares. A ver, ¿puedo repetir? Objetivo. Sí, lo tienes ahí. Objetivos de la unidad, contenidos, criterios de evaluación y competencias. Los que estabais haciendo hasta ahora. Vale. Echamos de menos los estándares evaluables. Son los grandes desaparecidos de la convocatoria. Yo no los quitaría totalmente. Yo dejaría la matrícula. ¿Dónde? Pues donde vosotros creáis que es mejor para que quepa. O sea, fundamentalmente el criterio es que quepa, básicamente. Es algo que no es obligatorio, pero que yo quiero mantener. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, en una unidad didáctica donde haya 2 criterios de evaluación, vamos a tener una tabla donde habrá unos criterios de evaluación, por ejemplo, un BL 3.1 y un BL 3.2, y estos los vamos a tener escritos. Habrá que ver cómo, pero en principio, como vamos a tener la posibilidad de decidir el número de unidades didácticas que vamos a tener, podemos ajustarlo de manera que, aunque se traten 2 criterios de evaluación en una unidad, no se traten en ninguna más. Hay que intentar, en la medida de lo posible, hacerlo así. Si nos sale un criterio en 2 unidades didácticas porque no hay forma, pues a lo mejor esas 2 unidades viene bien evaluarlas con un único examen, para facilitar la evaluación. Son aspectos que ya vosotros tenéis que decidir. Bien, a continuación teníamos los estándares. Pues a lo mejor de los estándares solo hay que poner sus correspondientes matrículas, BL 3.1.1, o simplemente ponerlo aquí. A continuación podemos poner criterios de evaluación y estándares y poner debajo el estándar. Pero solo la matrícula, no escribimos ya el estándar. Fijaros que esto era algo que ya os decía yo, digo, a mí me dan ganas de quitar el texto de los estándares. Pues ahora con la convocatoria está clarísimo, fuera. Pero yo la matrícula la mantendría. Y en las unidades ampliadas que vamos a utilizar en la encerrona, yo sí que tendría escrito el estándar completo, porque me va a orientar muchísimo a la hora de hacer la encerrona, porque voy a leer exactamente si me dice operaciones básicas de polinomios o si aparece Ruffini, que es una duda que me puede surgir. Ay, ahora no me acuerdo, tal, pues BL, lo que sea, BL 2.2.1 no me dice nada. Sin embargo, si yo leo Ruffini, sé que tengo que tratar Ruffini. Entonces es un poco la idea. Y bueno, las competencias, pues como siempre, con las siglas y relacionadas. ¿Vale? Si lo ponemos así, las competencias clave. Entonces las tablas podremos ganar algo de espacio, como además si se mantiene, porque claro, ha habido el rumor ese de las tablas, si se mantiene el área 9, pues nos van a caber muchas más cosas. Y por favor, que las tablas no me pongáis un montón de cosas unas después de otras. Las tablas tienen que estar relacionadas en horizontal, o sea, estos dos con estos dos, tal. Hay veces que, oye, si solo hay un criterio
en una unidad didáctica saldrá en la tabla solo un criterio de evaluación, pero en la medida de lo posible relacionar en horizontal y en vertical que haya 3 columnas, porque ahora hay mucho peligro con el defecto de forma, sobre todo por las tablas. Lo del Arial 12 es imperdonable, o sea, si alguien pone algún texto que no sea Arial 12 o una imagen donde salga algo de texto, sabe que le van a penalizar, pues ahí ya el que lo haga, es que solo en la página que iba en Calibri 11, pues mira, espabila, es que no queda otra, y claro, como cada defecto de forma te quite 2 puntos, y cada página tiene un defecto de forma, pues ya te vas a tu casa. Entonces, cuidado con las tablas, muchas columnas y todo relacionado en horizontal, porque si no es un párrafo con un borde, y eso no es tabla. Y ahora vendría la segunda tabla. Entonces, si lo metemos en 2 páginas, porque ahora alguien ya está echando cuenta y dice, pues si yo consigo 10 unidades didácticas, si meto una tabla en cada página, entonces me quedan 40 para la programación, que puede ser también. Entonces, la siguiente tabla tiene que hablar de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Ya esto estaba un poco investigado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una tabla de actividades? Pero es que ahora ya no queda otra. Actividades de enseñanza-aprendizaje relacionadas con los recursos didácticos. No hace falta que cada sesión tenga una actividad de enseñanza-aprendizaje y cada sesión tenga recursos didácticos distintos. Puede ser que en 3 sesiones use el mismo recurso. Ahí tenéis que tener un poco de vista. Actividades de evaluación, pues bueno, hasta ahora lo que se hacía era, dígame usted las actividades y cómo las evalúa. Ahora no, ahora directamente, ¿qué actividades sirven para evaluar? Pues con un poquito de vista, examen, estas actividades son las que se evalúan al finalizar el proyecto, o esto es lo que yo voy a recoger, las actividades estas, o el proyecto en sí, en lo que voy a recoger y demás. Piden casos concretos. Igual, ¿la evaluación sería un examen? El examen es una actividad de evaluación. A ver, yo lo que leo entre líneas en la convocatoria, ¿os acordáis cuando defendíais, los que ya habéis pasado por defender la unidad didáctica, que os digo, esto parece la programación didáctica segunda parte? Pues con esta convocatoria lo que se persigue es que no ocurra eso, que la gente no vuelva a decir lo mismo. No nos piden la metodología otra vez, no. La metodología ya se ha hablado de ella en la programación. Ahora quieren el material que usas. Es decir, los recursos didácticos son aquellos recursos que son capaces de influir en la metodología. Ya no quieren metodología, quieren material. Y luego el espíritu de la convocatoria se ve claramente cuando redactan más o menos lo que se entiende que va a ser los posibles criterios de calificación de los tribunales, por dónde va a ir eso. Entonces, bueno, pues hay que leer mucho entre líneas. Yo estoy deseando ver los criterios de calificación de los tribunales, pero hasta que no los tengamos, y no sabemos cuándo los vamos a tener, porque la convocatoria ya dice con anterioridad, pues lo que tenemos que es apostar por lo que ya tenemos escrito, y la apuesta es, me piden concretamente cómo o con qué voy a realizar la metodología. Entonces hay que empezar a elaborar material. Que yo tengo aquí unas actividades que voy a hacer en geometría con papel isométrico con las actividades. Y si puedo tener actividades que hayan realizado los propios alumnos, mejor. Yo voy cogiendo material, o si tengo a lo mejor un taller, bueno, una optativa instrumental de refuerzo, pues a lo mejor es el momento de ponerlos a trabajar con determinadas cosas que luego yo voy a demostrar al tribunal que eso efectivamente se hace en clase. Recursos didácticos, lo que os decía, la botella que hemos recubierto con aislante y que tiene unas bolas de colores dentro y que sirve para hacer un experimento en el que no ven las bolas que hay dentro, pero después de un número suficiente de experimentos, pues se puede saber que más o menos hay el doble de rojas que de blancas y de negras hay el doble que de rojas. Bueno, pues eso sería un recurso didáctico, para ver cómo funciona la probabilidad y la relación que hay, por ejemplo, entre estadística y probabilidad, ¿no? Bueno, pues pasa lo mismo con las actividades de refuerzo y ampliación. Ya no quieren que les expliques el bla 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 de la atención al alumnado, quieren ver actividades
adaptadas. Concretamente, cómo van a ser esas actividades de refuerzo y de ampliación y cómo van a ser esas actividades adaptadas para el alumnado. Si os fijáis, nos vamos al nivel 3 como máximo, el nivel 4 aquí no está. O sea que el nivel 4, lo decimos en la programación, muy en general, y si nos pregunta el tribunal, hasta que nos paren. Respondemos todo lo que se nos ocurra correctamente, acordaros que tenéis una tabla de atención al alumnado con necesidades y planteamos todas las posibilidades que puedan darse hasta que el tribunal nos diga muy bien, y ya ahí paramos. Bien, yo creo que con esto lo que es la unidad didáctica estaría prácticamente terminada. Entonces, en actividades de evaluación, actividades de refuerzo, actividades de ampliación, todo eso hay que poner ejemplos. O sea, no vale ya con el título que enunciaba la actividad que después vas a presentar en la defensa. Hay que poner esta actividad. No, vamos a ver, tú tienes hay que diferenciar lo escrito de lo defendido. A ver, eso es mi pregunta. En las tablas de las unidades... Desde mi punto de vista, cuantas más cosas tengas programadas, mejor. Es decir, por eso viene bien hacer dos tablas en las unidades, una de elementos curriculares y otra relacionada con las actividades que vas a distribuir. Yo emplearía los mismos términos, la distribución temporal de sesiones en la unidad didáctica. No sea que luego en los criterios de evaluación esto nos lo interpreten como la distribución temporal dentro de la propia unidad didáctica y luego venga en plural, porque esa es una secuencia que se da muchas veces. Claro, es que me gustaría ver el criterio de calificación que va a tener vuestro tribunal, pero a fecha de hoy lo desconocemos. Entonces yo plantearía una segunda tabla con la distribución temporal por sesiones, que eso ya lo habéis hecho en las defensas que tenéis, y relacionado con actividades de enseñanza-aprendizaje que van a tener unos recursos, que van a evaluarse de una determinada manera y que habrá que convertirlas en actividades de refuerzo y ampliación para atender a todas las necesidades que tengamos. ¿La segunda tabla la pones en el 10.2? No es el 10.2. No, las dos tablas son el 10.1. O sea, el 10.1 es organización de las unidades didácticas y a partir de ahí unidad 1, unidad 2, unidad 3, pero no poner las unidades seguidas, sino las tablas de unidades. La unidad 1, dos tablas, la unidad 2, dos tablas. Yo lo veo así. Sí, no, sí está bien. Pero igual hay alguien que prefiere ponerlo, digamos, sin tabla y plantear actividades por sesiones sin tabla. Puede ser. O sesión 1 y todos los aspectos que vienen ahí, también podría hacerse. Igual estamos obcecados demasiado con las tablas, pero es que con la tabla ganas espacio. Entonces, es que al ser tamaño 9 sí que se gana. Actividad de evaluación, tengo que examen. No, se puede evaluar de más formas. Ah, no, sí. Tú, a ver, imagínate, tú imagínate que estás... No, tú imagínate que están haciendo un trabajo cooperativo en el que hay una gráfica de la... No, hay una gráfica de la vida real y están investigando cosas de esa gráfica y al final tienen que poner una expresión algebraica. Esa es la actividad de evaluación, o sea, están trabajando cooperativamente en grupo, pero me tienen que entregar esto. Sí, como un trabajo que tú evalúas. Claro, ¿cómo lo evalúas? ¿Qué actividades te sirven para evaluar ese proyecto? Un poco enrevesado yo, simplemente no me preocuparía. Hasta ahora lo que hemos estado haciendo es decir todas las actividades, ¿cómo las evaluaríamos? Pues ahora es al revés. Actividades como para aquellos, de esa que haces al final de síntesis, de recapitulación de todo lo que he visto, un poco para que ellos vean cómo van. Pero eso lo estás evaluando. Es que... Yo no, pero es una forma pues de evaluarse ellos el conocimiento que tienen de la unidad. Pero eso sería una autoevaluación. Sí, aunque no pongan nota. No, yo creo que va más en la línea, a ver si es lo que estamos haciendo con las rúbricas. Ya. O sea, todo lo que tú puedas evaluar objetivamente con una rúbrica van a ser actividades de evaluación. Por ejemplo, una actividad de actividades de evaluación podría ser una salida a la pizarra. Voy a evaluar esto, esto y esto, y esta actividad, ¿cómo se evalúa? Si lo teníamos ya en las tablas. Lo que pasa es que ahora es un poco darle la vuelta al enfoque. Antes teníamos la actividad y decíamos, ¿cómo se va a evaluar? Con el portfolio y con la salida a la pizarra. Sí, pero es que yo por la actividad de evaluación no entendía eso, entendía lo otro. ¿El qué? Lo que te he dicho. Pero es que eso es autoevaluación del alumnado. Que pone evaluación, ya.
No especifica. Ya, pero son actividades y es evaluación. Yo no entiendo ahí. Actividades que tú haces para evaluar el conocimiento de los alumnos. Ya está. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Entonces, mirad a ver cómo podéis estructurar esa tabla para que quede sencilla y sobre todo os facilite luego el trabajo en la encerrona. Eso es fundamental. Bueno, pues voy a pasar a lo siguiente porque claro, viendo los apartados de la convocatoria caemos en el cebo de esto no lo han cambiado mucho y tal, pero luego vienen algunos aspectos importantes. Bueno, esto ya lo habréis visto todos, básicamente el día 26 comienzan las oposiciones y tener preparado porque el 27-28 será el examen de los problemas. Entonces, bueno, pues ahí hay que ajustar mucho el calendario y luego ya en julio a primeros enseguida saldrán las notas y haréis la segunda prueba con cada una de sus partes. Lo primero, importante, recordaros lo que quiere decir llamamiento para organizaros vosotros, sobre todo si tenéis que dar explicaciones en el trabajo. Si tú estás, no te tienen que llamar. Si tú te vas a tu casa, te llaman. Cuidado, no sea que haciendo los temas os digan esta tarde los problemas, porque no hace falta un llamamiento de 14 horas, te lo están diciendo porque tú estás allí. Ahora, si termináis los temas y os vais a casa, tienen que deciros con 14 horas de antelación cuándo van a ser los problemas. Lo normal es que del examen del tema sepáis la fecha de los problemas, eso es lo más natural. Pero siempre está el factor sorpresa. Llegáis el día 26 por la mañana y el 26 por la tarde los problemas. Eso puede ocurrir. De la forma que está todo ajustado y luego hay algún momento en la convocatoria que aparece que si no haces una de las dos pruebas se considera que estás fuera del proceso. Dicho de otra forma, te sale mal el tema, no vas a los problemas, el tribunal no tiene que corregirte. Está hecho para eso. Entonces, cabe la posibilidad de que el tribunal, aprovechando ese párrafo, diga, bueno, vamos a ver, pues cuando pongamos los problemas, si alguien se va, le damos la opción de firmar que está terminado el proceso. Entonces puede ocurrir que haya 5, 6, 7 personas que estén fuera del proceso sin corregir sus exámenes, de la forma que está redactada, aparte de los que no se presenten. Pero eso también es delicado porque disminuye a lo mejor la ratio de la oposición, ya que son personas no presentadas, o sea que no hacen el proceso. Pero cabe otra posibilidad, si se hacen muy juntos los temas y los problemas, yo si fuera tribunal corregiría primero los problemas, que es donde va a haber la criba. Y luego ya los temas, pues bueno, si tú has tenido uno de los problemas, pues te lo corrigen así ampliamente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es importante. Cuidado, llamamientos colectivos individuales, no nos la vayan a liar. Todo el mundo tiene muy claro que al hacer un tema es un llamamiento colectivo, al hacer unos problemas es un llamamiento colectivo y la entrega de méritos también. Pero con la programación y la unidad didáctica, en principio, son llamamientos individuales. Pero podría ocurrir que el primer día hubiera un llamamiento colectivo. Hay que mirar con lupa lo que pone. Porque un año hubo un disgusto, que al final no pasó nada, pero habían entendido que el primer día de defensas individuales era un llamamiento colectivo y no había ido nadie, solo los del primer día. Entonces, cuando salga, cuando os convoquen porque habéis aprobado la parte de Pedro, pues entonces mirar bien y si os entra la menor duda, me mandáis la foto, Víctor, ¿aquí tengo que ir o no tengo que ir? Y ante la duda, mejor es ir. Y luego, si habéis ido en balde, pues os metéis a una defensa de otro tribunal, si está en el mismo instituto, no del vuestro, de otro, y ya, pues bueno, o de alguien que conozcáis, oye, ¿me dejas entrar? Tal. Así entráis. Bueno, llamamientos diarios mañana y tarde, o sea, haceros la idea que las programaciones didácticas igual van a 8 personas por día, o 6. ¿Y eso de que se entrega el 30 de junio, la programación? Sí, bueno, aquí no viene, pero está más adelante. Ah, ¿lo vas a decir luego? Sí, pero esto tiene que ver con las fechas, evidentemente, si tenéis que hacer el examen el 26... Claro. A ver, aquí hay mucha estrategia también, porque hoy me han dicho, claro, pero es que si yo hago mal el examen del día 26, igual prefiero no subir una programación didáctica a un sitio que yo no sé. Eso es. Eso lo han hecho para dejarlo mal.
Claro, y si no la entregas estás fuera. O sea, todo te lleva a que si te has salido mal, no nos hagas corregir. Si os fijáis, va un poco en esa línea. Pero me parece bien, porque... A ver, vamos a analizar las cosas. Imagínate que todo el mundo espera al día 26 para colgar su programación didáctica. Eso puede ser peor que una difícil cobertura. Si en 4 días, hasta el día 30, todo el mundo tiene que colgar 20 megas, porque en difícil cobertura no había que colgar nada. Yo aviso. Hay una solución. Podéis tener preparada una programación genérica donde habéis quitado todo lo que es muy personal y muy original y colgarla. Como luego podéis machacar una segunda, en el peor de los casos no estaríais fuera del proceso. Sí, pero luego tú tienes que defender eso que has puesto, porque te dice que la copia que tienes que llevar en la blanca... Ya, pero bueno, entre quedarte fuera y tal, lo que no puedes querer es todo. Claro, a mí lo que me gustaría sería que pudiera subirla y saber mi nota de los temas y problemas y ya decidir, ¿no? En función de la nota lo que hago, ¿no? Pero no va a ser posible. O sea, los exámenes van a estar corregidos en julio. 1, 2 o así. Hay que subirlas, sepas si ha salido. Sí, pero bueno, esa estrategia yo no había pensado en ella y bueno, pues podría ser, ¿no? Pero eso, Víctor, ¿hay riesgo real de que filtren un documento personal? Eso lo veo yo un poco, ¿no? En la convocatoria dice que no las leerán hasta que no haya finalizado hasta que no salgan las calificaciones de la primera prueba. Eso no quiere decir que quien no apruebe no la vayan a leer, ¿eh? O sea, pero aunque la lean, luego tú crees que la filtran, esos documentos luego los no, utilizan. a ver, no lo filtran, pero si yo leyera una programación, ahí extraería una información muy interesante. Pero bueno, tampoco nos pongamos histéricos, porque también las defensas de unidades son públicas y nadie el año pasado me hizo caso y se fue a Murcia a ver cómo defendían. Yo el año pasado lo dije, oye, Murcia está aquí al lado, no estáis opositando, acercaros a ver alguna defensa y vais viendo cosas. Nadie quiso. Y Víctor, eso de subirla online, por ejemplo, si tú este año no apruebas y la subes ahí online, sí, y el año que viene te vuelves a presentar con la misma programación, sí, eso luego el tema de compatibilidades y todo eso... No, de coincidencias. Bueno, ahora hablaremos de eso. Yo está un poco más adelante, te comento un poco más adelante porque ya lo tenemos... Bueno, aquí vienen los criterios de calificación. Luego hablamos de eso, ¿vale? A ver, yo os digo que a mí los criterios de calificación me tienen muy mosca porque son muy importantes. Entonces hay que entrever lo que con estas pautas generales se espera que ocurra. En primer lugar, en los tablones de anuncios ponen anterioridad al inicio de las pruebas, vale, ¿cuánto antes? No lo sé. O sea que puede ser que el día 25 cuelguen los criterios de evaluación de los temas y problemas, o no, o el 25 solo de los temas. Estar muy atentos porque igual alguien tiene un amigo o una amiga de física y química que se presenta en Valencia. Oye, que en Valencia han colgado ya unos criterios de evaluación de física y química, mandármelo, vamos a ver qué pone ahí. O a lo mejor los tribunales ponen sus propios criterios, porque como dan las plazas, podría ocurrir dentro de unos márgenes, oye, que en Valencia han colgado ya unos criterios de calificación de un tribunal de matemáticas, mandarlos. O en el tribunal A1 de Alicante ya están y en el A2 no, mandarlo. O sea, cuanto antes llegue... A ver, es que el sitio oficial es el tablón, pero también lo van a colgar de la página de Consellería. ¿Qué irá antes? Lo normal es que el tablón vaya primero. Pueden ir las dos cosas a la vez, pero el tablón es el que manda. Entonces, cuando tengamos información de nuestro tribunal o de cualquier otro, incluso de otras especialidades, nos interesa. Habrá unos criterios de calificación que desglosarán las pautas, criterios, orientaciones. Pero vamos a leer aquí. Conocimientos suficientes sobre la especialidad docente, tantos técnicos como metodológicos. Bueno, sobre la especialidad docente metodológicos podría haber algo de metodología en los temas o en los problemas. No os agobie. Habéis hecho una programación didáctica, habéis defendido unidades, os he orientado todo lo que he podido. Bueno, pues sois expertos en un nivel. Pues sería como plantearnos que cualquier problema que pudieran ponernos de tipo metodológico podría ser abordado como una actividad de ampliación en un segundo de bachillerato de ciencias. ¿Vale? O sea,
igual es excesivo, pero bueno, sería un buen enfoque. Y a partir de ahí habría que ver qué metodología podríamos seguir con ese alumno o alumna de altas capacidades y podríamos enganchar la pregunta bien. Porque lo fundamental es hacerla bien, claro, es un problema que es relativamente sencillo, por el que lo haga mal ya va fuera. No es como un problema complejo en el que si haces algo igual te valoran algo. Pero bueno, yo creo que eso no lo van a mezclar, porque lo que aparece en principio así en general en la especialidad de matemáticas es lo de siempre en problemas, y salvo que hubiera un apartado de metodología del tema, no creo yo que haya grandes sorpresas. Tener siempre preparado en los temas un apartado para cualquier sorpresa que pudiera haber. Posibles ampliaciones del tema, actualización del tema, relación con otras áreas de conocimiento. Al final las TIC son las que nos permiten en ese cajón desastre poder afrontar cualquier cosa extraña que pudieran pedirnos. Después, aspectos de organización del aprendizaje del alumnado. Bueno, pues esto entra dentro de lo que tenemos, psicopedagógicos del aprendizaje y dominio de técnicas de trabajo. Bien, todo esto sin ningún problema. Habilidades y competencias, fijaros a ver esto cómo lo entendéis. Las habilidades y competencias necesarias para aplicar estos conocimientos en el contexto donde tenga que desarrollar su función docente. Esto es decir, el IES concreto en el que tú vas a hacer la programación didáctica. ¿Os acordáis lo que os decía al principio del curso de Baleares del año pasado? No lo dice, pero lo dice. O sea, ¿cuál es el contexto donde tenga que desarrollar su función docente? Un IES concreto. Por lo tanto, si a esto le unimos la capacidad de análisis y crítica, pues era lo que estábamos hablando ayer, Nuria. Que aunque no estés del todo de acuerdo con algunos aspectos de ese centro, sin entrar en una crítica personal, por supuesto, pero sí que de las circunstancias, de los recursos, del contexto sociocultural, económico, pues sí que se puede hacer alguna crítica y entonces justificar que esa programación didáctica, que es ser personal e individual, está contextualizada en ese centro, pero hay un toque personal diferenciado. Pues ahí podéis. Pero viendo esto del contexto, vamos, ya clarísimo, un instituto concreto. Investigar si no conocéis ninguno, pero hay que plantearlo. Las cosas que no están, las puedes omitir, ¿no? ¿Qué Porque cosas? dejar, o sea, lo que acabas de decir, o sea, si hay cosas con las que no estás de acuerdo, no las dices. Bueno, tú tienes que, a ver, si hay aulas materia y tú no estás de acuerdo con las aulas materia, tú estás planteando que tu programación se va a hacer en un centro donde no hay aulas materia, por ejemplo. Pero tú no dices que no hay. Debes decirlo, debes decir cómo son las aulas. O sea, tú dices... O lo contrario, supones que hay aulas materia, lo que pasa es que luego pues tendrás que justificarlo que a lo mejor no hay aulas suficientes, no decir que es una decisión del equipo directivo cuando a lo mejor tienes a alguien que ha formado parte de esa decisión en tu tribunal. Hay que tener un poco de vista. O sea, decir, bueno, lo ideal sería que hubiera aulas materia, pero no puede haberlas porque no hay aulas suficientes en el centro y por lo tanto no se generan los cambios de aulas suficientes como para poder tener aulas materia. Y lo dices de esa forma si el tribunal te pregunta. Si no, tú planteas aula materia con tu material de matemáticas, etc. Contexto, hay que decirlo, habilidades de comunicación y otra novedad, habilidades para la resolución de conflictos. Pues tendremos que plantear algún caso donde lo fundamental van a ser los protocolos de actuación. Bien. Yo tengo un alumnado con unas características, bien por las necesidades que puedan tener esos alumnos, o bien por el contexto, pues hay no sé cuántos repetidores, tantos alumnos con la materia pendiente, o estoy en cuarto de la ESO y tengo un perfil de 5 asentistas que además tienen ya 18 años, no sé, hay determinadas situaciones en las que puede preverse que ocurran determinadas cosas. Y esas cosas que ocurran pues son conflictos. Entonces yo tengo que tener unos protocolos de actuación en los que digo qué es lo que espero que ocurra y cómo voy a solucionarlo. Entonces, en algún caso, plantearlo
¿Dónde lo pondría? En el apartado 9 o en metodología. O sea, o bien como una atención al alumnado con unas necesidades, o bien como una metodología para evitar precisamente esos conflictos. Capacidad de análisis y crítica, pues evidentemente las conclusiones pasarían a ser unas conclusiones y opinión personal, ahora más que nunca, porque nos están invitando a hacer una crítica, pero cuidado que esa crítica nunca sea personal, sino, por ejemplo, se podría criticar y mucho los apartados de la convocatoria de oposiciones, por ejemplo. O sea, lo que hemos estado hablando del apartado 10, pues se puede analizar y criticar. O sea, yo creo que los han puesto así para que se haga algo de crítica a la convocatoria. Eso va a ser un ítem. ¿Ha criticado la manera absurda de poner los apartados y subapartados en la convocatoria? Sí, 0,25. No, te has perdido de 0,25 por pelota. Entonces, esto invita a una opinión personal en las conclusiones. Y ahora, por si no ha quedado claro, creatividad, iniciativa, toma de decisiones, planificación, organización, trabajo en equipo. Y si no ha quedado claro, disposición a la innovación, o sea, juguetes, tenéis que elaborar material, tenéis que plastificar, tenéis que... Pero vamos a ver, os tenéis que ir al Tiger, os tenéis que ir al chino de este super chino que hay cerca de vuestra casa, daros una vuelta, si podéis ir con algún niño, alguna niña, algún sobrinito, vuestros hijos, oye, a ver qué les llama la atención y empezar a coger cosas que puedan ser interesantes. Hay muchas cosas, y el otro, el de la vaca, ¿cuál es? El Alehop, ¿no? Pues en Alehop alguna idea seguro que sacamos. Y luego los soportes para mostrar ese material, lo de las hojas en peso 120 para que queden con un aspecto de mucha más calidad, imprimir con calidad, plastificar, todo eso hay que empezar a elaborarlo porque es que no lo están diciendo. Sensibilidad por la diversidad del alumnado, claro, esto también un poco de autocrítica, si estáis en algún centro y esa atención a la diversidad no la estáis haciendo, pues luego no vendáis motos delante del tribunal cuando igual os toca a alguien que os conoce in situ, ¿no? en el instituto. Entonces, cuidado, espero que si os conocen sea para bien, o sea, yo os lo digo. Y luego, transversalidad de los aprendizajes, o sea, que nunca he dicho transversalidad en todo el curso. Pues estáis preparados de sobra, por lo menos las ideas ya están más que pensadas. Bueno, todo esto no hay ninguna novedad. Si alguien se sorprende que las pruebas tengan carácter eliminatorio o que los problemas con un 2,5 no te hacen media, pues nos tenemos que alegrar, porque si alguien tiene esas dudas a estas alturas es porque ha preparado mal las oposiciones. El tema dura 2 horas, eso ya lo sabemos, y cuidado porque aquí hay un cambio. Cualquier marca, cualquier tachadura, cualquier nombre, cualquier rúbrica, firma o lo que sea, cualquier seudónimo, pues el mole, firmado el mole, pues nada, un 0 y a tu casa, está clarísimo. Y si te dicen que tú si pones una palabra y hay que tacharla así, cualquier tachadura que sea distinta a esta, ya es una marca. O sea, a ti te dicen que cualquier... ¿Eso no lo han identificado? ¿O sí? Eso te lo dirá el tribunal. Justo antes de empezar el tema y los problemas te dirán, se tacha así y se subraya así, y nada más. Tipper no se puede emplear, se tacha así y ya está. Cuidado con eso, que ya hubo un disgusto en Andalucía que no veas. Una persona que se presentó aquí en Andalucía, aquí había que firmar todo, se fue a Andalucía y hizo lo mismo, un 0. Al hoyo, pero totalmente. Dime. Te digo que también 16 tipex en el tribunal se deja usar. Bueno, pues si el tribunal te deja usar tipes, te dirá, puede usar tipes. Si te deja, si te deja. Si no te deja y lo usas, ya estás diferenciándote. Bueno, y aquel ejercicio que resulte ilegible, bueno, pues ya sabéis, cuidado con la letra. Bueno, todo esto no tiene ninguna novedad. Importante, van a leer los propios tribunales los temas y los problemas, las dos cosas. Por lo tanto, bueno, pues eso
que va a agilizar el proceso. Puede ser que los tribunales uno lea y los demás escuchen, entonces la nota la pongan los 5 o no, no lo sé. No sé si se repartirán los temas o no. Recordaros que ya hubo, en el vídeo que os he mandado hay un error, no es 006 matemáticas, es 206, ¿vale? Una pequeña errata que he cometido y que no quiero que lo trasladéis. 206 matemáticas, en el 2016 hubo 3 problemas por la mañana, 3 por la tarde, a 3 horas cada uno. Si atendemos a esto, como durará como máximo 4 horas, podrían repetir el experimento con 2 horas y 2 horas. ¿Qué diferencia había entre una prueba y otra? Que en una al principio pensaban que se iba a usar calculadora y en la otra no, pero bueno, también puede ser que una parte sea más metodológica y otra. Entonces, cuidado, porque en principio 4 horas todo seguido, pero podría haber algún cambio, ¿eh? Tener previsto cualquier cosa, sobre todo para si tenéis que pedir algún permiso laboral, que puede ser delicado. Bueno, esto es lo de siempre, defensa oral, exposición oral, es lo de siempre, y ahora, el tiempo de distribución de la defensa. 1 hora máximo, 30 minutos máximo de defensa de la programación. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que dejar muy claro cuándo termina la programación didáctica. Hemos visto muchas defensas donde no sabemos si ha acabado o no la persona, y te pones a borrar y a lo mejor vas a 29,5, que no siempre vamos sobrados de tiempo, y cuando terminas de borrar y dices comienzo a defender la unidad didáctica, 30,5 te ha sido el tiempo. Entonces hay que dejar muy claro cuándo finalizo. Con esto finalizo la defensa de la programación didáctica. Si el tribunal lo ve procedente o si no hay preguntas por el tribunal, comienzo la defensa, pero ya he terminado. ¿Vale? También os digo, a ver si los podéis hacer con algún tipo de crono para gestionar los tiempos vosotros y que lo vea el tribunal. O sea, el crono de mesa que se pone, se pulsa y ellos ven que ha empezado y lo vemos nosotros. Si yo fuera a hacer estratégicamente algún cambio importante, es decir, mira, Víctor, yo es que esto de la programación didáctica lo llevo fatal, no me gusta nada, voy a defenderlo en 20 minutos, he cogido una programación didáctica de segundo de bachillerato de ciencias para meter mucha caña con las actividades, que esto me gusta, bien, pues voy a hacer un 20-40. Pues yo creo que en una distribución de tiempo así se lo diría al tribunal. Voy a iniciar la defensa de la programación, tengo previsto hacer una defensa en 20 minutos de la programación didáctica y 40 de la unidad y venderlo, es decir, ya que la propuesta concreta de actividades en el aula me parece mucho más, y se lo avisas al tribunal para evitar cualquier tipo de confusión, sobre todo si hay un 20-40, un 25-35 ya yo no lo diría, porque bueno, igual luego me voy a 28 y quedo mal. El tribunal, fijaros, una vez finalizado el desarrollo de la defensa y la exposición, yo entiendo que es al terminar, el tribunal podrá plantear a la persona aspirante las cuestiones que estime oportunas. Va a haber preguntas sí o sí. Si lo dice es porque las va a haber. ¿Y podrían preguntarme al finalizar la programación? Bueno, depende cómo entendamos el I. Pero bueno, lo que no van a hacer es a mitad de la programación cortarnos. Que eso sí que se podría haber hecho, por ejemplo, en Castilla-La Mancha el año pasado, que decía explícitamente que en cualquier momento podrían preguntarte. No ocurrió, pero podría haber ocurrido, aquí no. Pero sí que se espera una pregunta. Cuando os pregunten, añadir información a lo que ya habéis dicho. No repitáis lo mismo porque es como decir, usted no se ha enterado y le vuelvo a decir lo mismo. Entonces, pues, es contraproducente. La idea es tener preparada la frase de decir agradezco su pregunta, ya que debido a el tiempo limitado no he podido entrar en detalles. No digáis, ay, se me ha olvidado decir eso. No, por favor. O sea, no he podido entrar en detalles y lo explicáis hasta que os paren. Aportar mucha información. Bien, la presentación de la unidad didáctica, hay dudas todavía, es el presente curso escolar. 2018-2019, esto no debería todavía dudarse. Alguna vez se ha dicho el curso siguiente, pero cuando ha habido algún cambio legislativo, pero no hay ningún cambio, por lo tanto lo dicen como deben decirlo, el curso actual. Dime. Que lo que ayer pusieron en la pizarra
el PUIE, ¿cómo era? Plan de actuación para la mejora de la inclusión educativa, eso entra en vigor el año que viene, no este. El PADIE. PADIE, eso. Sí, pero bueno, lo estás elaborando durante este curso. Pero es vigente para el próximo año. Sí, pero se está elaborando en los centros ya, entonces, pues bueno, habría que ver, ¿vale? Pero, de todas formas, eso ha sido el PAD de toda la vida. Sí. O sea que... Bueno, esto no tiene ninguna novedad y ahora es el momento, venga, ahora es el momento de los 20 megas que hay que colgar con el PDF, bien. Víctor, Sí. una duda, en cuanto a material, ¿en la programación se puede mostrar algo o Sí, solo sí. es una unidad? Sí, En la programación también se puede sí. mostrar un Lo material. deja así entrever, lo deja muy claro, Vale. que durante la defensa de la programación, mirad bien la convocatoria, Sí. se puede emplear material, creo que esto un poco más adelante, siempre que no implique ningún tipo de discriminación, tal. O sea, yo no puedo llegar allí con un holograma, pulsar el botón y que el holograma explique la programación didáctica. Es un caso extremo, pero me entendéis lo que quiero deciros, ¿no? Pero ponía que solo puedes tener una copia de la programación y el esquema en la mano. Pone más. Y material. Pone mucho, y el material que... O sea, la defensa de la programación ahora ya la puedes enriquecer con lo que quieras. ¿PowerPoint puedes ponerte? Sí, siempre y cuando no te sirva de guía o que el tribunal interprete que te estás guiando en la defensa. Yo pondría un PowerPoint que vaya solo y que el tribunal lo vea y yo no. Eso sería lo que yo pondría. Y más ahora que me dejan una tablet grande, dada la vuelta y secuencia de imágenes, que vaya ilustrando de vídeos, un vídeo que sea una secuencia, eso sería lo que yo haría. Bien, una cosa. Carácter personal, debe ser elaborado de forma individual, presentación telemática. Nos están empezando a juntar las dos ideas, personal e individual, y usted cuelgue el PDF. Y luego veremos el párrafo o los párrafos siguientes. Desde la lista definitiva de admitidos y excluidos hasta el 30 de junio. Y cada vez que cuelgues una programación, anula la anterior. Bueno, seguro no hay nada en la vida, y menos en la página de Consellería, pero bueno, en principio dicen eso, tú tienes un resguardo, pues el resguardo lo puedes emplear y demás. Bien, yo lo que haría sería lo antes posible colgar una primera versión y luego ya con la tranquilidad de tener algo colgado, pues si no pudiera colgar la siguiente, pues mala suerte, pero ya por lo menos no me echarían del proceso. Hay que identificarse, te dejan un resguardo y demás. Bien, el PDF máximo 20 megas, que la idea es que esos 20 megas me sirvan para poder transformar un PDF que pudiera tener imágenes o sea, un Word a PDF, pero no coger todo y hacer un escaneado y convertir en imagen porque me pasaría de los 20 megas. No de los hipervínculos, creo que vienen un poco después. Bueno, esto pone novedad, pero no. Bueno, la novedad es la relación entre lo que hay en la sede electrónica y el material, o sea, y el ejemplar de la programación. Y esta es la novedad de lo que estamos hablando ahora, el material que consideres oportuno. Tú en la defensa de la programación puedes utilizar el ejemplar de la programación para defender la programación, además del material que consideres oportuno. Y aquí es donde viene que no se ponga en peligro ni la discrecionalidad ni la imparcialidad del proceso. Es decir, no uses un holograma para explicar la programación. Y luego el guión, que no excederá de un folio y que se entregará al tribunal. O sea que tú, en la defensa de la programación, puedes utilizar todo el material que quieras, un guión, la programación didáctica. Yo siempre aconsejo lo mismo, tener 3 páginas muy chulas, concentrada la información visual más importante de la programación, porque yo he visto defensas de programaciones didácticas donde se muestra la programación y es un aburrimiento. Todo lo que pase de 3 o 4 muestras de algo de la programación ya pierde la gracia. Es pasarse. Entonces yo concentraría 3 páginas muy visuales, un atril, muestro, enseño y dejo en el atril, para que el tribunal siga viendo. Y si eso ocurre 3 veces en la defensa, pues cada 10 minutos más o menos, cambio, enseño, vuelvo a dejar en el atril. Y luego lo de hacer más programaciones encuadernadas para facilitar el tribunal, por si acaso no tienen... no tendrán copia. Tendrán una,
¿Pero y quién sabe imprimir? ¿La Consellería de imprimirlas? ¿Las de todos? No lo sé, se supone que deben tenerlo, claro. Lo veo más raro. Lo deben tener, o a lo mejor lo tienen en un ebook. No lo sé, no sé qué es más barato, si imprimir todas, pero tú facilitas un par de ellas y antes a las que, por si acaso, te pueden decir que no, pero es un material, o sea, tú usas una como guía, pero tú facilitas el tribunal. Una copia de la que tú has colgado para saber si es verdad. Claro, pero si solo tienen una y son 5, pues si tú facilitas 2, pues ya es un poco más de juego. Y entonces, por ejemplo, ¿tú puedes llevar partes de tu programación, como tú dices, a partes sacadas y plastificadas y todo eso? Eso sería un material, pero no creo que aportara nada. Yo lo llevaría ampliado. Eso ampliado. Claro, Ampliado o sea, de documentación, ampliado de tamaño. de documentos, o sea, de información. Claro, se supone que tú vas a tener una limitación de espacio, entonces si hay algo que se te ha quedado un poco corto, pues como pueden ver en el apartado de metodología, esto es lo que yo indicaba tal, y lo amplías con más información. Igual que lo que decía antes, en las unidades didácticas sí que estaría bien que las tablas ya tuvieran la información del estándar, cosa que no incluyo en el propio esquema porque no me va a caber y me viene bien ganar espacio. Pero en la encerrona me viene bien y se lo facilita al tribunal, ya que lo hago me vale para mí y luego para la materia para el tribunal. Bien, ahora viene lo del PDF, estaba aquí, 3 párrafos después nos recuerdan, si no se cumple con el requisito de elaboración propia, previa audiencia al interesado, pues se avisará. Pero ahora vamos a ver qué entendemos por que el tribunal detecte. ¿Cómo se detectan las cosas? Pues está claro. Un PDF colgado, ¿cómo se detecta? Pues yo creo que van a pasar. Y sobre todo, a ver, lo pueden hacer de varias maneras, que era lo que estabais preguntando. Se puede comparar todas las programaciones de matemáticas presentadas en todos los tribunales y sacar coincidencias. Oiga usted, que su programación es idéntica a la de alguien que se presenta en Valencia. Pues mire, usted y el de Valencia van fuera. O su programación tiene un grado de coincidencia de un 50%, que coincide con la programación y las unidades no, o al revés, con una persona de otro tribunal de Alicante. Pues llaman hacen audiencia a los interesados y van fuera, porque tendrían un 0. Pero también pueden comparar con la nube y decir, oiga, que su programación tiene un 60% de coincidencia con la editorial Santillana y nada más, por poner un ejemplo. Pues entonces irías fuera también, porque no es personal ni es elaboración propia. Por lo tanto, poneros las pilas, tampoco hace falta que os preocupéis, pero ayer ya sabes, Esther, que llamé la atención a una persona, no sé si lo pilló o no lo pilló. Pero es que, en fin, hay frases que me oigo a mí mismo. Claro, en el momento que hagan eso 3 personas, claro, ya está. No solo caen esos 3, sino que la coincidencia sale con más gente que a lo mejor sí que ha reelaborado, pero claro, si yo no lo reelaboro todo lo que tendría que reelaborarlo, pues... Entonces ahora es un buen momento, ya que hay que estructurar la programación didáctica, de que ya que este subapartado pasa a ser un apartado, lo redacto de otra forma, amplío, añado, quito, para que sea distinto. ¿Es en palabras? No lo sé, no sé cómo pasan esas aplicaciones, Porque es que si pero... te sale coincidencia con un montón de gente, porque si tú la... Claro, pero es que el copia-pega legislativo hay que reducirlo al máximo. De hecho, ahora mismo yo solo copiaría y pegaría los criterios, no, los estándares ya no. Y los contenidos, como ya van distribuidos de otra forma... Pero si es por palabra, coge igual. Sí, pero son palabras que van a continuación, o sea, esto... A ver, hay que disminuir el porcentaje y, por ejemplo, yo los objetivos de la etapa yo no los copiaría y pegaría, nunca. O sea, lo que hacíamos en el apartado de objetivos, que vinculábamos 6 y los copiábamos, fuera eso, ¿no? Porque si establecen un porcentaje mínimo, yo tengo que intentar no estar en ese porcentaje. No que me lo miren y a la vez que ven que hay una coincidencia con el decreto 87, se den cuenta que hay una coincidencia con EDB. Entonces, la hemos liado. O que hay una coincidencia con otro de otro tribunal. Matemáticas y tienen el mismo estudio. Pero esto sí O el mismo preparador.
Pero eso al final se te hará todo tú, menos la parte legislativa no tienes por qué tener nada. Y si quieres que esté legislativa... Pero al final hay gente que sí que tiene que temer, y si alguien no ha hecho bien las cosas, es un peligro. Para esa persona y para si los demás, aunque lo hayan hecho medianamente bien, hay alguna coincidencia, pues es un peligro. Claro, es que hay que hacer todo muy bien. O sea, tú puedes encontrar en una editorial un problema muy chulo, pero eso hay que redactarlo de otra forma, que en principio no debería haber eso, porque el problema, si tú lo etiquetas, ya está, no hace falta escribir el problema entero. Sería muy gordo, ¿no?, con un examen de ejemplo y que todas las preguntas del examen estuvieran copiadas de una editorial. O sea, eso hay que evitarlo. Bien, y luego vienen las penalizaciones. Usted tiene una imagen en geometría de una señal de tráfico donde pone stop. ¿Es Arial 12? No, defecto de forma. Y si la penalización por cada defecto de forma es 1 punto o 2, por el stop ya tienes 2 puntos menos. ¿Es así? Que vaya tontería, que he puesto un pie de página muy chulo, que hacía referencia a una explicación de una cosa que había dentro y tal, lo he puesto en Arial 9, porque claro, los pies de página van más pequeños, defecto de forma, fuera. Que es que he puesto mi nombre muy chulo en otra letra, defecto de forma. Yo no pondría la portada, yo haría el 12 y terminado doble. ¿Quieres más bonito? En negrita, ya está. No, o sea, no me la jugaría por la portada, vamos, ni mucho menos. Entonces, el tema de los defectos de forma, por favor, no metáis la pata. Cualquier imagen que tenga texto no vale. Es un defecto de forma. Las tablas que tengan 3 columnas y relaciones en horizontal. Esto sería una tabla. Yo, por ejemplo, Esto sería una tabla. Un calendario. Esos números ya no son Arial 12, fuera también. Claro, te penalizarían. Y un calendario habría que ver si es una tabla o no. No es una tabla porque es una imagen. No. Bueno, pues ya sabéis, penalizaciones, todo lo que no se ajusta a esos. Bueno, viendo la gente lo que tarda en darse cuenta que las pruebas son eliminatorias o que hay 5 bolas, pues lo que puedan colgar de la programación, pues igual, todo puede pasar. Bueno, importante, estrategia. Si conseguimos poner 10 unidades didácticas, sabiéndome 6, tengo una probabilidad del 96,67% de que me salga al menos una. Por lo tanto, el reducir las unidades didácticas viene muy bien, frente a con 6, un 81%. Y eso es así, 3 bolas no te tengas 10. Claro. Y tú te puedes preparar 8. Claro. Estupendo. Bien. Una cosa, si nos salen, por ejemplo, 15 unidades, o sea, 15 sesiones por unidad didáctica, pues ¿hace falta aburrir al tribunal sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4? No. 14 sesiones más una de examen, por ejemplo. Y programo de 2 en 2 sesiones. Entonces hago 7 intervalos de 2 sesiones cada uno y cada 2 sesiones, por ejemplo, se puede lograr un objetivo. O a lo mejor 2 y 3, entonces justifico desde el punto de vista a lo mejor de los objetivos el que se haga de 2 en 2. O directamente, para poder atender a las necesidades tan pronto como se produzcan, lo hago de 2 en 2 sesiones para poderme adaptar de una manera flexible a lo que pueda encontrarme en el grupo. Oye, que iba a explicar la forma polar de los números complejos y resulta que no sabían toda la trigonometría que yo esperaba que supieran. Pues si eso está programado en 2 sesiones, voy a poder hacerlo. Si en esa sesión tenía que hacer esto, ya no estoy cumpliendo. Entonces, se haría mucho más sencillo hacerlo de 2, mirar a ver, porque si desde el punto de vista de los objetivos se pudiera justificar hacerlo de otra manera, mucho mejor, claro. A lo mejor 2 sesiones, 3, una, otras 2. Y cada sesión trabajar un objetivo. Plantear las actividades que vas a hacer y si intentar justificar de alguna manera por qué lo haces de 2 en 2 sesiones. Si lo vas a hacer en todas, tiene que haber una justificación general, y si va a ser un poco aleatorio, es decir, ahora 3, ahora 1, ahora 2, decir por qué, pues a lo mejor porque se logra un objetivo en esas 2 sesiones. Es un ejemplo, son ideas que os doy,
porque si os vais a 10 unidades, salvo segundo de la ESO, en cualquier curso os van a salir muchas sesiones, ¿vale? Pero es una cuestión de probabilidad. Bueno, de esto ya hemos hablado mucho, lo tenéis en el vídeo. Bueno, básicamente es reflexionar acerca de cómo hacemos las unidades. Ayer me estaba preguntando una compañera vuestra, pero dime cuántas. ¿Cómo te voy a decir yo cuántas? Tú sabrás las que llevas elaboradas, las que jamás en la vida harías, y lo que te sale de manera natural. O sea, si en tu programación de manera natural salen 13 unidades, pues a lo mejor lo normal es que hagas 13. Pero si de manera natural te salen 11, pero resulta que hay unas que no quieres juntar porque ya las tienes bien preparadas, pues igual es lógico que hagas 12 o 13, por lo menos ahora. Si luego no pasa, pues ya será otra cosa. Y recordar que si alguien tiene en mente ir a otra comunidad autónoma en años posteriores, porque igual está todavía con la capacitación, por ejemplo, que podría ser un caso, pues a lo mejor el número ideal es 12, porque 12 son en otras, pero mirar bien, porque hay comunidades donde no coinciden las unidades, sobre todo de primero y segundo de la ESO, como pasa en Murcia. Bien, esto es de lo que hemos estado hablando, esto es lo que está mal, aquí hay un 206. Bien, 60 páginas, otras 15 de anexos. Como vamos a mandar un PDF, deben estar paginados, finalizada la página 60, la siguiente es la A1, A2, A3, hasta A15 de anexos. ¿Se pone así? A1. Yo lo pondría así, pero bueno, tú si quieres puedes poner los números romanos, No, del 1 al 15. 61, 62. No. Eso lleva a confusión. Bueno, Yo pondría... normal, ¿no? De 1 a 15, normal. O de 1 a 15, normal, pero yo lo pondría distinto. Ponerlo Pues distinto. nada, de anexo no puedes poner, tiene que ser anexo No. o alito seguido. De hecho, como el índice entra dentro de las páginas, contabiliza como página, un consejo que os daría sería que si os ajusta el índice de anexos dentro del índice global, en ese huequito, pues lo ponéis. Y ya os ganáis un trocito en los anexos de lo O sea, que hay que poner en el índice. índice los anexos. Claro, si me habéis hecho caso y los anexos son muy generales, o sea, hay a lo mejor 4 bloques de anexos y luego está el anexo 1.1, el 1.2, todos los del 1 pueden ser metodológicos, los del 2 de evaluación, los del 3 de actividades y los del 4 de atención al alumnado, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pues entonces habrá luego un 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, pero son 4 anexos nada más que pongo en el índice. Números romanos es otra posibilidad, no sé, como lo queráis. Por favor, lo del Arial, tomároslo muy en serio, que ha dado muchos disgustos. Los hipervínculos, pues yo creo que el hipervínculo debe tener algo que ver con lo de pasar la aplicación. Igual el hipervínculo vuelve loca la aplicación a la hora de revisar. ¿Pero tú en bibliografía puedes poner página web? Sí, eso no es un hipervínculo. Hipervínculo es que picas y te manda a otro sitio. Ya, pero ¿cómo vas No, a eso picar no es- físicamente? O sea, A ver, porque ahora se aquí atraviesa. el Word te dice hipervínculo cuando tú picas y te manda a otro sitio. Eso es un Pero puedes hipervínculo. quitar el Claro, hipervínculo. y es texto. Y entonces eso ya valdría. Eso Aunque valdría. esté ponga http doble barra Da igual. igual, valdría. De todas formas, si a ti te deja intranquila, pon página web de tal sitio, ya Y está. ya está. Sin www ni punto nada. Claro, Vale. eso ya... Pero no estaría bien referenciar tampoco, porque a lo mejor así no la encuentras, la web. Bueno, pero tú lo dices, la página web de la Universidad de Castellón, tal. Pues ya está. Yo, sí, a ver, igual no merece la pena. Página web de Consellería, Cefire, documento puente. Bueno, pues, si te deja intranquila. Pero sobre todo es que piques. Y hay otra cosa que es que muchos índices los tenéis como hipervínculos. Pues cuando ya hayáis acabado y esté todo paginado bien, quitáis el hipervínculo y ya lo convertís en PDF. Esto puede dar muchos disgustos, o sea que cuidadito. Y bueno, pues lo de los 9 puntos ya lo sabéis, un único documento en formato PDF de 20 gigas, lo que os digo, que el paginado de los anexos vaya a continuación. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Recordar, bueno, pues que hay que diferenciar lo que os estoy diciendo entre las páginas de programación y las 15 de anexos. Bueno. Víctor, perdona, a mí hay límite de tablas, ¿no? No hay nada de límite de tablas. Que sean tablas. Es el límite que sea tabla, efectivamente. 3 bolas extraídas al azar, da igual el número de unidades. A la hora de preparar, esto es importante, la encerrona. Víctor, en los anexos
fotos se pueden poner. Sí, si no tiene el texto. anexo tiene que cumplir Sí. el texto igual. Sí, el anexo forma parte de, igual que la portada, como no dice nada, yo entiendo que haría el 12, no me la jugaría. Y en anexos está clarísimo. De hecho, el problema que tuvo una persona a la que preparé en Murcia fue por los anexos. En los anexos tenía una imagen que tenía texto y le mandaron a la calle. Dijo, si yo lo arranco, no pasa nada, no, usted ya ha presentado esto, no puedo arrancar. Se sacó las opos en Castilla-La Mancha, por suerte. O sea, en Murcia le quitaron la programación, le pusieron un 0 y en Castilla-La Mancha se sacó la plaza. O sea que dentro de lo que cabe, pues bueno, no terminó mal la historia, pero para que veáis que estas cosas ocurren, ¿no? No es una leyenda urbana, pasa de verdad. Ha habido gente que le han anulado una programación por poner los títulos en tamaño 14. Que ya veis, ¿qué gana? ¿Pierde espacio? Pues tan chulo, puso tamaño 14, pues fuera. Por eso me pongo tan estricto con eso, porque es que no merece la pena arriesgarse. Ahora viene, esto es lo que es la encerrona. Podéis utilizar todo el material que consideréis oportuno. No pone nada de no conectaros al exterior, pero yo evidentemente en una encerrona no cogería el móvil. Pero posiblemente el portátil lo podáis utilizar. Que esto era otro de los miedos que teníais. Yo, claro, si yo llego allí al tribunal, ¿qué tiempo dispongo para encender el portátil si durante la encerrona no lo puedo utilizar? Bueno, pues ahora yo preguntaría al tribunal, ¿puedo utilizar? Me dirán que sí, porque no dice que no. Pues ya tenéis preparados todos los dispositivos para cuando inicie la defensa. Podéis utilizar todo el material que consideréis oportuno y bueno, pues en la exposición, que será pública, se podrá emplear un ejemplar de la unidad didáctica. Bien, esto no me queda muy claro lo que es. No sé si son las 3 páginas que van dentro de la programación o las 2, o es el ejemplar ampliado. Pero como por otro lado podéis utilizar el material auxiliar que considera adecuado, pues bueno, a mí no me queda claro a qué se refiere con un ejemplar de la unidad. Yo entiendo que es de lo obligatorio que está en la programación. Eso porque te deja el ejemplar y te deja todo el material que quieras, entonces. ¿Cómo? Que te dice que te está dejando, o sea que tienes que llevar una copia igual de la unidad, igual que de lo de la programación, pero luego te deja todo el material que tú consideres necesario. Claro, pero no, porque una cosa es material y otra cosa es que esto te da pie a poder llevar las tablas. Yo creo que es bastante interesante. Llevar las tablas. Claro, te permite, entonces por eso las tablas de las unidades didácticas hay que elaborarlas muy bien, porque ese material seguro que lo vamos a poder emplear. Yo no entiendo que sea la unidad ampliada, pero si yo llevo un taco de la unidad ampliada y me lo dejan usar, eso que me llevo. Pero yo en principio entiendo que es lo que tú entregas en la propia programación. Material de trabajo, por eso. Sí. Y desde ese punto de vista podéis entender también que una unidad didáctica puede ocupar o una página, o 2 o 3, pero no 2 y media y que empiece otra. Ya. Son cosas que al final vosotros mismos caeréis, pero que es importante. Podéis emplear un guión o equivalente. ¿Qué es un equivalente a un guión? Pues un mapa conceptual, por ejemplo, o un diagrama con llaves, o la pizarra. ¿Cómo va a quedar la pizarra? O sea, que nos dan pie a muchas cosas de las que dudábamos. Y bueno, algunas cosas que ya sabemos o que hemos hablado, que os estaba comentando durante la explicación, pues el 1,5 sobre 5 o 2,5 sobre 10, de los problemas, pruebas eliminatorias. Bueno, pues todo esto ya lo sabemos, lo de los tablones de anuncios, lo he ido comentando todo. Y bueno, importante, valoración global de la programación y unidad didáctica. Eso significa que si llevamos la programación muy bien, que es una parte por la que vamos a pasar, por favor, si hay alguna programación que tenéis el audio y ha quedado bien o aceptable, escucharos una y otra vez, o si no, grabaros y escucharos una y otra vez, porque la programación tiene que quedar muy bien. Ya lo mismo, lo de la diferencia entre puntos y demás, que esto ya hemos hablado alguna vez, y bueno, espero que... Y de fechas aproximadas, y con esto acabo, pues de lo que nos interesa, que es de la oposición, luego ya los que pasen, pues ya veremos el concurso. Pero básicamente podrían ser los temas el 26 de junio, los problemas 27-28, pero yo añadiría que el 26 es raro, pero podría pasar. O sea que del 26 al 28,
todo cerrado, no vayáis a ninguna boda, ni os comprometáis con nada, porque los resultados en julio, por lo tanto, no podemos esperar los resultados para decidir si juego la programación, y las defensas, pues eso, del 5 al 13 de julio, o sea que nadie espere que de aquí a aquí le dé tiempo a muchas cosas. A ver, si tú tienes el ahora las 4 unidades didácticas porque no has llegado a más, ya las sabes hacer como churros. O sea que de aquí a aquí igual te da tiempo a hacer 5 o 6. Bien, pues llegas. Y luego los resultados, pues a mediados de julio, y luego vendrá el concurso y ya entregar la documentación y demás. Entonces, bueno, pues tener reservado para no tener nada más final de junio y finales de julio. Una pregunta. Aquí